Ya muchachos, se me cortó el internet, tuvo problemas de conexión cuando estaba grabando, así que tuve que pasar un par de horas para volver a grabar. Como íbamos en la pregunta nueva, debo entregar dos cápsulas. Esta que estoy haciendo ahora, más la anterior, ¿ya? Como estamos viendo, la respuesta de la pregunta 9 que decía, la chacra de las ánimas tiene una longitud de 150 metros y un ancho de 150 metros. Calcule las hectáreas totales. Lo primero que voy a hacer es calcular hectáreas totales. Entonces uno, 150 por 150, ¿cuánto es? 22.500. Y como son metros por metro, quedan metros cuadrados, ¿cierto? Y eso en hectáreas lo dividimos en 10.000, ¿cierto? Y nos da 2.25 hectáreas. Eso es lo primero que teníamos que hacer, calcular la hectárea. Sencillo. Luego teníamos que determinar las toneladas totales de grano que produce un cultivo de quinoa. Yo les puse aquí materia seca, pero eso es un error mío, así que algunos no lo consideraron, otros quizás se pueden haber confundido. Quien se confundió me lo avisa y me explica su situación. Pero no incidía mucho en la pregunta. ¿Por qué lo digo? Porque la materia seca representa otro tipo de órganos de la planta. Y el grano generalmente se representa la semilla, ¿cierto? Puede ser de cereales principalmente. Perdón. Entonces, lo que había que hacer aquí era una regla de tres simple. Como nosotros ya sabíamos la superficie de la chacra, ¿cierto? La ánima, que era de 2.25 hectáreas, nosotros teníamos ese dato. Y también sabíamos que el cultivo de quinoa produce 10.000 kilos de grano en una hectárea. Entonces nosotros tenemos que hacer una regla de tres simple. Ponemos 10.000 kilos de grano se producen en una hectárea. ¿Cuántos kilos de grano yo voy a producir en 2.25 hectáreas? Entonces, multiplicamos cruzados, ¿cierto? Porque es una regla de 3. Multiplicamos cruzados 2.25 hectáreas, lo multiplicamos por 10.000 y lo dividimos en un kilo. Y eso nos va a dar un valor de 22.500 kilos de grano. ¿Ya? Ese era el X. Nuestra regla de 3 simple para descifrar ese valor, X. Entonces, 22.500 kilos de grano. Aquí algunos lo pusieron bien. Estas son las respuestas, ¿cierto? Que algunos pusieron 100 kilos, esto está mal. 10 millones. No pesquen estas cuestiones que están aquí. Pero esto, por ejemplo, esta respuesta está bien. Las hectáreas totales son 2.25 hectáreas y las toneladas totales de grano material son 22.5. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí hacemos la conversión de kilos a gramos, ¿cierto? Dividimos en 1000. Y eso era sencillo. Y la última pregunta, yo para contextualizarlo les puse la localidad de Francia, que se ubica en la comuna de Camiña, ¿cierto? Se suelen utilizar métodos tradicionales de cultivo, como por ejemplo cultivos en terraza, que son cultivos así, ¿cierto? Parcializados, uno aquí o más bien así. ¿Ok? Se ven así. Y después van bajando, son como escaleras, las terrazas. Estas tienen la particularidad que no abarcan grandes extensiones de terreno. La señora Magdalena tiene varias terrazas de cultivo, pero desconoce cuál es la sumatoria total expresada en hectáreas de sus terrenos. ¿Por qué les pongo yo? Porque, por ejemplo, cuando va alguien del INDAP o del SAC a preguntarle cuál es su terreno, pero también tengo una chacra acá, tengo una chacra ahí al frente, tengo una chacra para acá. Entonces no saben cuál es la totalidad, entonces hay que hacer la sumatoria de estas cuestiones. Entonces, les puse un caso parecido. Entonces esta señora tenía tres chacras, ¿cierto? Tres chacras. La número 1 medía 10 metros de longitud y 5 de ancho. La segunda 3 por 5 y la tercera 4 por 2, ¿cierto? Sale todo explicado aquí. Entonces ustedes bien detallados, o sea, podrían haber puesto 1, 10 por 5, 50 metros, ¿cierto? 50 metros ¿qué? Cuadrados, porque estamos multiplicando metros por metro. Ancho por largo por ancho. Y eso lo pasábamos a hectáreas. Entonces 50 metros cuadrados lo dividimos en 10.000 y nos da 0.005 hectáreas. Tal y cual lo vemos aquí, ¿ya? En esta respuesta. No sé quién habrá elegido esta respuesta. Entonces ahí nosotros, la primera 50 metros cuadrados. La segunda era 15 metros cuadrados porque 3 por 5, 15. ¿Cierto? 15 ¿qué? 15 metros cuadrados.
lo dividíamos en 10.000, esos 15, y nos da 0.0015. Perdón. 0.0015 ¿qué? Hectáreas. ¿Ok? Entonces, ahí con estas cuestiones que salen aquí, cada uno, esto lo hizo muy bien esta personita que respondió aquí, ¿cierto? 50 metros cuadrados, 15 metros cuadrados y 8 metros cuadrados. Que la última era, ¿cierto? 4 por 2. Entonces, cada uno de estos lo dividíamos en 10.000 y nos daba en hectáreas. Entonces, teníamos que hacer la sumatoria total de metros cuadrados, sumábamos 50 más 15 más 8 y nos daba 73 metros cuadrados, ¿cierto? En total de todas las terrazas, de todas las chacras que la señora Magdalena tenía. Pero en hectáreas, ¿cuánto era? Podríamos hacer 73 metros cuadrados dividido en 10.000, nos daba este valor, 0.0073 hectáreas, o también podríamos sumar cada una de las chacras en estos valores con decimales 0.005, 0.0015 y 0.0008. ¿Ok? Y le iba a dar esto. Y listo. Ahí nos pusieron 5 terrazas, eso ya algunos ni respondieron. Pero la mayoría respondió bien. Y esto tenían 10 puntos esta pregunta y tenía, más que todo tenía palabras, pero era cosa de ordenarse, ¿cierto? Poner la respuesta 1, la respuesta 2, la respuesta 3, ¿cierto? Y después hacer la sumatoria de cada una de las cosas. Eso, chicos, en general estuvieron bien sus respuestas. Sin embargo, yo quiero recalcarles que yo no les estoy preguntando cosas que no les paso, entonces no sé por qué fallan tanto en cositas que son muy, muy pequeñas. Así que más que retarlo o cosas así, yo los quiero alentar a que revisen el PowerPoint cuando hagan este tipo de pruebas, ya sea en mi clase o en la clase de lenguaje, de matemática, física, qué sé yo. Apóyense con el PPT, con la presentación de PowerPoint o la que ocupen sus profesores y además pongan la cápsula, linkeen la cápsula si tienen computador o celular, pongan la cápsula y vayan viendo la cápsula a medida que van respondiendo la prueba. Eso es como un pensamiento lógico. O sea, si ustedes tienen las herramientas para poder responder de mejor forma, ¿cierto? Utilícenlas, porque las herramientas están ahí y no sé, para que no sean desaprovechadas. Entonces, yo todo lo que pasó salió en el PowerPoint y todas las preguntas que hice aquí salían en el PowerPoint. Salvo la pregunta que era de la obtención de rendimiento para un cultivo de melón. Pero era como un pensamiento crítico, ¿cierto? Era como si tengo este valor de nitrógeno y lo que necesita mi cultivo es menor, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a aplicar? No aplico. ¿Para qué voy a aplicar si ya tengo lo que necesito? Eso es como darle un poquito una vuelta y recuerden, tienen todo el día para hacerlo. Se pueden meter, después vean las preguntas primero, las anotan, responden en su cuaderno primero y después cuando estén seguros revisan la cápsula de nuevo y vuelven a abrir la aplicación y el formulario y lo vuelven a hacer. No hay problema con eso. No quiero sí que se registren con correos que yo no conozco o con nombres que no corresponden, o que se registren dos nombres con diferentes correos, por ejemplo, porque ahí yo no sabría a cuál puntearle. Me pasó ahora en dos casos que registraron con dos nombres, con el mismo nombre para dos correos diferentes. Entonces yo lo que hice fue aplicar la nota al primer correo porque yo puedo ver la hora que respondieron, así que no les va a servir de nada responder por segunda vez, ¿ya? Pero sí, anótenlo en su cuaderno, anótenlo en una hoja, no sé qué sé yo. Eso, chicos, les dejo un gran abrazo y recuerden que vamos de esta semana a la otra. Yo no voy a hacer evaluaciones ni evaluaciones. Solo voy a entregar una cápsula y la profesora Vane también va a entregar una cápsula. O puede ser una clase online. Ahí lo vamos a decidir entre ella y yo. O quizá ella pueda hacer la interacción, yo puedo hacer la cápsula, o yo la interacción y ella la cápsula. Lo vamos a decidir durante esta semana. Pero esa cápsula no va a ser evaluada por lo menos hasta el 20 o 24 de septiembre, ¿ya? Para que lo tengan claro. Y su principal desafío hoy día es que cumplan a cabalidad con su asistencia, ¿cierto? En el curso CGR, ¿ya?
para que lo tengan claro. Martes y jueves de 10 a 12, perdón los lateros, ¿ya? Y eso, joven, que estén muy bien y esperando se encuentre todos bien en sus casas, sus familias. Ojalá logramos salir de esta pandemia. Como dato curioso, hoy día había como 2000 personas en la playa. Me tocó pasar por ahí, así que no creo que bajen los contagios. Eso, chicos y chicas, que estén muy bien, cuídense. Adiós.